José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, llegó este lunes junto a su esposa e hijos a Miami tras aceptar el exilio forzado después de pasar más de la mitad de los últimos 20 años de su vida en prisión. NTN 24 estuvo presente en cada momento de su llegada, que incluyó un reencuentro con su hermano Luis Enrique, expreso político también del régimen, y con miembros de la diáspora cubana. Su arribo a Estados Unidos marca el inicio de una nueva etapa en su vida y en su lucha tras años de detenciones, torturas y represalias. La comunidad local y el exilio cubano se preparan para recibirlo oficialmente y acompañarlo en esta nueva vida en libertad. Alessandra Martín, periodista permanente de NTN 24 en la Florida, con toda la información a esta hora. Alessandra, ¿qué se sabe del primer día de Ferrer en territorio de los Estados Unidos? ¿Cómo ha transcurrido? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Según hablamos brevemente con su hermano, José Daniel vivirá temporalmente con su familia en un apartamento prestado por otro disidente aquí en el centro de Miami, y mañana tiene prevista una cita médica para una evaluación completa. Vamos a ver el informe. Después de años de prisión y represión en Cuba, José Daniel Ferrer, uno de los rostros más reconocidos de la disidencia, llegó a Miami. Alegre por un lado, triste por el otro, y esa tristeza tiene que ver con que nunca pensé salir de Cuba, como tampoco pensé que el régimen iba a llegar al 2025. El histórico líder opositor inicia ahora un nuevo capítulo de su vida en el exilio. Lo hizo acompañado de su esposa y de sus dos hijos en un viaje marcado por la esperanza, pero también por el dolor. Felices por estar en la libertad, pero la tristeza de dejar familia, dejar amigos, dejar a tantos casos sociales que hay allá, que hoy en la mañana, mientras estaba lloviznando, mientras llovía, decían: doctor, ¿y ahora cómo nos quedamos? No hay José Daniel, no va a haber doctora. ¿Cómo nos quedamos? Nelva contó entre lágrimas que no fue hasta que el avión estaba a punto de despegar cuando pudo ver a su esposo. El temor de que me montasen en el avión y que lo dejasen a ellos en Cuba como rehenes era basado primeramente en que trataron durante 2 meses de obligarme a ir para Guyana o Nicaragua, solo. Durante meses, el régimen cubano intentó enviarlo a otros países como Guyana o Nicaragua antes de permitir su salida hacia Estados Unidos. Enviaron a 2 funcionarios del Departamento de Estado a Santiago de Cuba y se reunieron con la familia la semana pasada. Le dijeron que hasta que no volaran en el mismo vuelo con José Daniel y con ellos para acá, no salían de Cuba. NTN 24 acompañó a su hermano Luis Enrique Ferrer, también expreso político y desterrado por el régimen, en este reencuentro familiar. Fue él quien confirmó la llegada del activista durante un homenaje a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz. En el día de hoy acaba de montar en un avión en Santiago de Cuba José Daniel Ferrer y su familia. Luis Enrique no veía a su hermano desde hacía 9 años. Sus hijos, nerviosos y emocionados, esperaban el momento de abrazar por primera vez a su tío y a sus primos. ¿Y qué le vas a decir a tu tío cuando lo veas? Que lo amo y tenía muchas ganas de verlo y le pedí a Jesús que lo libere. El encuentro, inicialmente previsto en el aeropuerto, se dio finalmente en la Fundación Cubanoamericana, rodeado de amigos, activistas y miembros de la diáspora. Que él llegue vivo es como un milagro, porque ya yo tenía mucho temor de que lo iban a matar en la cárcel. Tras años de torturas, golpizas y represalias, Ferrer fue liberado bajo la condición de abandonar la isla, en lo que se considera un nuevo caso de destierro forzado. El régimen confirmó su salida como respuesta a una solicitud formal del gobierno de Washington. Este es un presidente que no está dispuesto a darle concesiones, a darle legitimidad a esta dictadura. Ahora José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, comienza una nueva vida junto a su familia. Por primera vez en años podrá estar presente en los cumpleaños de sus hijos, compartir la mesa familiar. Y una de las cosas que no solamente decía Danielito, sino también decía Anita, era que lo mejor que tenían, lo mejor que iba a pasar de estar en un país con libertad era que iban a poder estar con papá. Y empezar a sanar las heridas que dejó la dictadura. Mi hijo pequeño se ha despertado tantas veces con la casa llena de uniformados del Ministerio del Interior con armas largas y pistolas en las manos que se ha orinado sobre la ropa.
El opositor cubano se encuentra ahora lejos de su tierra, pero su compromiso con la libertad de Cuba sigue intacto. Hay que tumbarlo por el bienestar de Cuba, no por capricho de José Daniel, de Rosa, de Luis Enrique, de ninguno de los que está aquí. Es porque hay que tumbarlo. Viva Cuba Libre. Ferrer hizo un llamado a la administración Trump para que antes del término de su gobierno, todos los cubanos puedan regresar libremente a su país. La alcaldesa de Miami-Dade aseguró que el condado, junto con los congresistas, están apoyando a Ferrer para que pueda comenzar una nueva vida aquí en el sur de Florida. Además, están organizando un evento próximamente para darle la bienvenida oficialmente. Soy Alessandra Martín desde el sur de Florida. Regreso con ustedes a los estudios. Feliz tarde. Feliz tarde para ti, Alessandra. Gracias por toda la información. Y a esta hora nos acompaña en Cuba Manuel Cuesta Morúa, es el vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en la isla. Está en pantalla, bienvenido, buena tarde. Buenas tardes, gracias por la invitación. Manuel, ¿qué representa para ustedes ese destierro de José Daniel Ferrer? Bueno, ciertamente es difícil de asimilar bien por parte de la comunidad prodemocrática al interior de Cuba, porque la voz de José Daniel Ferrer, una voz muy sólida, potente, consistente, coherente, representa uno de esos liderazgos de largo aliento que necesitan las sociedades cuando quieren cambiar desde sus raíces. No son liderazgos cualquiera. Y José Daniel Ferrer es ese tipo de liderazgo, ¿no? Claro, consistente y coherente. Y obviamente su salida al exterior deja una especie de lugar a ocupar de otro modo, obviamente, por los grupos y los liderazgos que quedan al interior del país, aun cuando somos conscientes de que su presencia ahora en Miami, en la comunidad exiliada, no va a significar un cambio en su actitud y su compromiso con la democracia en Cuba y con el trabajo hacia la libertad. Hoy por hoy, ¿cómo se vive en disidencia, en oposición al régimen cubano? Es una pregunta bien interesante. Casi no por obvia debe dejar de hacerse esa pregunta, ¿no? Porque las circunstancias nuestras son totalmente inéditas en la región. No voy a ser exagerado y decir que son inéditas en el mundo, pero sí son inéditas en la región. Porque estamos frente a un régimen que combina los mecanismos totalitarios de control con los mecanismos dictatoriales de represión. Parecería lo mismo, pero no es lo mismo. Y eso hace muy difícil el día a día para la sociedad civil y para la oposición. Ahora mismo, frente a un régimen que no tiene legitimidad y pierde legitimación aceleradamente, pierde apoyo aceleradamente, la represión es casi celular. Es del día a día contra el activismo. Hubo momentos en esta trayectoria larga de la oposición cubana que habían como que en el barómetro de la tolerancia había una especie de tolerancia 1, tolerancia 1.5. Ahora la tolerancia es casi cero a las actividades de la oposición y eso nos hace muy difícil día a día. Y como el régimen sabe que la sociedad cada vez protesta más, cada vez reclama más, pues trata de cerrar el nudo sobre la oposición. Si antes, por ejemplo, yo podía viajar a las provincias, no sin mucho ruido, pero podía viajar discretamente a reunirme con activistas, hoy por hoy eso es casi imposible. A veces uno no puede salir ni siquiera del municipio. Y cuando el gobierno le da la gana, como me sucede en varias ocasiones, tanto como a otros activistas, sitian nuestras casas, no podemos salir, simplemente porque probablemente estén haciendo un ejercicio para apretar la represión. Claro, mientras tanto, la gente sigue protestando. Septiembre, de hecho, fue récord en manifestaciones. El descontento sigue estando latente y vigente en las calles de Cuba. Efectivamente, la represión es fundamentalmente preventiva hacia aquellos actores de la sociedad civil que el gobierno tiene identificado.
Ahí cada movimiento nuestro es seguido, ya sea ahora por GPS, inteligencia artificial o por cualquier otro mecanismo. Cada movimiento de los activistas de la sociedad civil es perseguido. Y es ahí donde la represión se muestra con fuerza. Sin embargo, el tema es que la sociedad ya ha desbordado a la represión. Antes, las grandes protestas eran de actores de la sociedad civil identificados. Ahora las protestas son espontáneas. Desbordan la capacidad represiva y de alerta del régimen. Por eso es que de pronto en cualquier comunidad, en cualquier barrio, en cualquier municipio donde hay un malestar, la gente sale y protesta, y es a partir de ahí que el gobierno identifica un nuevo foco. Es decir, los focos de protestas van surgiendo de un modo espontáneo y el gobierno va conociendo y obviamente también reprime a esa gente. De modo que ahí se combina muy bien con una represión puntual, celular, como le llamo yo a los activistas identificados, y una incapacidad para reprimir la expresión espontánea de la sociedad. Por eso es que ha arreciado la represión sobre el activismo, porque quiere cortar de cualquier modo la conexión posible entre protestas y liderazgo cívico, que podría llevar la movilización a otros niveles, como ha sucedido en varios países. Manuel, quiero que ahora hablemos de esos liderazgos que hay fuera de Cuba, por ejemplo, Rosa María Payá, ahora en la CIDH, José Daniel Ferrer, su familia en el exilio. ¿Qué papel juegan ellos ahora? Hay una buena conversación, una buena discusión en torno a qué se puede hacer y qué pueden hacer estos liderazgos del exterior. Básicamente nosotros creemos profundamente en que pueden y deben apoyar las iniciativas, las propuestas, los proyectos, los liderazgos, las organizaciones que se articulan y que quedan al interior de la isla. Yo creo que el papel fundamental es el de apoyar justamente lo que se está desarrollando al interior de la isla. También servir de voz en determinados escenarios frente a determinadas instituciones. Los liderazgos y las organizaciones fuera de la isla pueden servir de voz de las realidades y de las propuestas y de las alternativas que están dentro de Cuba. Yo creo que eso es un segundo nivel importante, sobre todo en una época como esta, donde la represión llega a impedir la salida al exterior de activistas con derecho a regresar, porque el gobierno cubano básicamente estimula el éxodo forzoso al exterior, presiona, pero al mismo tiempo trata de impedir que los que salgan representando de diferentes grupos o proyectos regresen a la isla. Por eso yo creo que desde el exterior la voz de lo que sucede al interior de Cuba es fundamental, y yo creo que en esa conexión se puede y se deben trabajar entre los liderazgos al interior y los liderazgos al exterior del país. Mencionaba usted que quedaba un espacio a ocupar con la salida de José Daniel Ferrer. ¿Qué otros líderes de la oposición debemos tener en el radar cuando hablamos de Cuba? Hay varios liderazgos. Una de las cosas que nosotros, y José Daniel Ferrer también participa de esa estrategia, una de las cosas que tratamos de estimular son los liderazgos institucionales, que garantizan la pluralidad de voces al interior de organizaciones con personas que son capaces de articular y al mismo tiempo representar distintas voces, distintas estrategias. Yo te mencionaría varios al interior del país. Te mencionaría a Guillermo Fariñas, un liderazgo asentado, de estos liderazgos que llamamos largo aliento, que son importantes. Mencionaría a Ángel Moya, a su esposa, la dama de blanco y líder Berta Soler, un liderazgo importante también al interior de la isla. Rolando Lobaina, un liderazgo también importante, cívico, dentro del país. Alberto de la Nuez, Marta Adela Tamayo, Osvaldo Navarro, también son liderazgos cívicos fundamentales, jóvenes, con visión de país y con alternativas y acciones muy concretas que van desarrollando en sus comunidades. Yo creo que aquí te he mencionado varias personas. Está María Mercedes Benítez, también una lideresa también dentro de la sociedad civil cubana, que creo que puede impulsar, de hecho están impulsando muchas actividades, muchas acciones. De lo que se trata es de darle fuerza a esas voces
y visibilidad también, porque es también importante que se conozca y que se sepa. Ayer un medio de comunicación decía algo así como que, un medio de comunicación bastante alejado, no lo voy a mencionar, decía algo así como que José Daniel Ferrer, el último disidente que quedaba dentro de la isla, ¿no? Y uno se asombra y dice, bueno, ¿y dónde está ese medio de comunicación? ¿Dónde está su corresponsal en La Habana para decirle que no es así, ¿no? José Daniel, un liderazgo sólido, fuerte, una voz potente, pero hay también otros liderazgos que trabajan, respetan mucho y están conectados también con José Daniel Ferrer. Él es Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, a quien le agradezco mucho haber compartido con nosotros esta tarde. Como siempre, un gusto. Hasta la próxima. Gracias por la invitación. Aquí estamos. Ahora, lo que sea, con este sabio calor tropical. Es un calor tropical sabio de la isla. Fuerte abrazo, señor Manuel. Como siempre, un gusto.